Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo, sí, de las obras, que todo el mundo me está preguntando. ¿Qué pasa, Jesús, con las obras? ¿Has abandonado las obras? No, las obras me han abandonado a mí. Y sí, hacía bastante tiempo que no venía por aquí, prácticamente desde el último partido que se jugó aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Y bueno, me he dedicado a subir vídeos en formato vertical y también vídeos en horizontal, que sé que no lo veis, obviamente. Estabais acostumbrados a ver, pues bueno, la rutina de las obras, aunque no pasase nada, pero bueno, hay que ir haciendo la transición poco a poco. Aquí lo hemos intentado, pero no es posible en el canal, pero lo seguiremos intentando. Luego me hace gracia porque veis vídeos de otros creadores que básicamente no dicen nada, simplemente leen un artículo y lo plasman en su vídeo y os lo coméis. Pero bueno, es así la vida, es así la vida. Hasta incluso, bueno, esos creadores que realmente se han equivocado un montón de veces con las exclusivas y aún así seguís viendo ese contenido. Pero bueno, yo no soy quien para criticar a nadie, ni mucho menos criticar a todos vosotros, al menos esas personas que consumen ese tipo de contenido. ¿Cuál va a ser el planning? Hoy juega el Real Madrid, vamos a dar una vuelta antes de acceder al estadio, luego daremos otra vuelta porque grabaré dos vídeos. Grabaré este, que es el de la previa al Real Madrid-Celta, partido de Copa del Rey, la Copa mola, daremos una vuelta y luego, para subirlo mañana, daremos otra vuelta para ver la previa más de cerca y bueno, grabar el interior, que es lo que os gusta, que es lo que os mola, y es normal porque básicamente es de donde está toda la actividad, que es en el interior, esos pasillos, ¿no? Esas galerías internas que hay en el Santiago Bernabéu, que básicamente son las que avanzan en los últimos meses, básicamente, porque es que ya hace un montón de meses que no hay avances fuera del estadio. El lunes, sí es verdad que tenemos la gran inauguración ya de forma oficial, por fin abre el restaurante, bueno, la concesión Arzábal, la que tenemos en el fondo norte. Y nada, también dimos la noticia aquí en el canal. Vamos a, bueno, sobre todo deja tu like, suscríbete, muy importante, porque seguiremos subiendo contenido del Real Madrid en formato short y por formato vertical, y también seguiremos subiendo pues vídeos en horizontal de informaciones y bueno, noticias, reacciones y demás a los partidos del Real Madrid. Lo dicho, dijimos aquí en el canal que estas navidades ya iban a ampliar el tour del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues al final no ha sido posible. Era una información que en su día, pues bueno, lo tenían súper claro, pero al final no pudo ser, y obviamente, como ya sabéis, pues aún no se ha ampliado al 100% del recorrido. Bueno, con ese recorrido que dije, era un 75-80%, porque ya ampliaban hasta rueda de prensa, ampliaban, bueno, parte del lateral este junto con el lateral oeste, eso que ya conocéis. Así que nada, de momento no se ha procedido a hacer, no han podido hacerlo, y veremos a ver en los próximos meses. De momento estamos en la Plaza de Sagrados Corazones. Aquí tenemos la imponente fachada con los focos, con estas farolas multifocales encendidas, en este caso una luz cálida, medio fría, bueno, yo diría más bien cálida. Aquí la vemos. Ahora vamos a aprovechar a grabar antes de que caiga el sol, porque luego por la noche pues no se ve muy bien. Mira, aquí empiezan a entrar ya directivos, bueno, amigos de Florentino, compañeros y familiares y demás, aunque todavía queda un rato, todavía queda un rato. Pero bueno, ahí veis esa lama como sobresale. Ya vimos en su día, dimos la exclusiva aquí de esas pruebas de iluminación que estaban haciendo en la fachada. Seguimos viendo esas dos lamas que sobresalen, una en la parte central y otra en la parte inferior. Ahora no se ve muy bien, pero está justo ahí, ya lo conocéis. Así que nada, estoy viendo que las pantallas del espacio MAU, que por cierto estuvimos ahí, vimos el interior, nos invitó, bueno, la empresa, la compañía, a un evento especial que
que hicieron, y la verdad que estaba bastante bien. Me enseñaron a tirar una caña, que yo en la vida había tirado una caña. Yo, que ya sabéis que no soy mucho de cerveza, y por lo tanto pues obviamente menos aún sé tirar una caña, y eso, bueno, pues eso da información de sobra como para saber que yo nunca he trabajado de camarero. Así que nada, estuvo muy bien. Tenéis el vídeo íntegro aquí en el canal por si queréis echar un vistazo. Seguramente lo hayáis visto porque tiene bastantes visitas, pero si eres uno de los pocos que no ha visto ese vídeo, pues te recomiendo que lo veas porque está bastante bien, la verdad, y hasta incluso con vistas muy interesantes. Ahora, antes de seguir por el fondo sur, avenida de Concha Espina, vamos a dar la vuelta al completo. Vamos a ver la plaza de Sagrados Corazones, a ver si hay alguna novedad, porque la última vez que vinimos perdón, teníamos un cartelito ahí donde el futuro mercado gastronómico, que ponía coming soon, básicamente, que es lo que sigue poniendo ahora, coming soon, es decir, próximamente, que es el futuro mercado gastronómico del Santiago Bernabéu. De momento, pues, Nasti de Plasti, como se diría aquí en España, en mi pueblo. Nasti de Plasti es nada de nada, no hay novedades al respecto. Seguimos viendo el mismo cartel, coming soon, Bernabéu Market y The Food District, Culture, diferentes palabras que han colocado para informar de esta concesión que va a abrir aquí justo debajo de la Plaza Mau, que tenemos también justo encima, con esas bonitas e interesantes imágenes que están proyectando en la misma entrada. Sí, entre la 57 y entre la 53 es justo la entrada del espacio Mau, de la Plaza Mau del Santiago Bernabéu, que si no habéis venido, pues la verdad que lo recomiendo, que está bastante bien. El tema de las pantallas, ya vimos en su día cómo estaban ya todas unidas, la continuidad hecha al 100%, y desde aquí pues no veo nada interesante. Así que nada, también iremos hablando del Real Madrid, porque a vosotros os gusta ver contenido de las obras y a la vez hablar del contenido del Real Madrid, pero luego subo un vídeo íntegro del Real Madrid y no os da la gana verlo, pues habrá que de vez en cuando hacer obras y hacer contenido de fútbol a su vez. Una simbiosis, ¿no?, de contenido. Está relacionado porque es el Santiago Bernabéu. El Santiago Bernabéu es el del Real Madrid, que no tiene nada que ver si, por ejemplo, eres más de estructuras, de construcción y ya está. Pero bueno, yo cuando hacía directos aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, me parecía increíble porque el 99% de las conversaciones que teníamos era que Ancelotti está mal, Carvajal está mal, todo era sobre el fútbol. Pero luego subes un vídeo y no te lo ve ni Peter, ni Cristo. Bueno, pues aquí estamos en el fondo sur, avenida de Concha Espina, las pantallas encendidas, las pantallas grandes, en este caso puertas 67 y 66, y esta más cercana a la Torre A. He tenido que pensarlo porque ya prácticamente no me acuerdo. Esta es la Torre A, ¿verdad? Sí, Torre A, B, C y D, vale. He vuelto a refrescar la memoria con el fresquito que hace aquí en Madrid, que ya están subiendo las temperaturas, pero hemos llegado a tener temperaturas muy gélidas, ¿eh? Ha venido una borrasca de no sé dónde, de por ahí, que hace mucho frío, creo que sé de dónde, pero ha venido y nos ha dejado aquí pues un regalito muy interesante en forma de frío. Bueno, aquí ya también vemos las pantallas colocadas, vemos la continuidad dada y realizada, las puertas hechas y terminadas, y nada, pues falta darle rendimiento, darle funcionabilidad. Bueno, iba a leer el cartel ese, pero está al revés, así que no lo vamos a poder leer. Ahí tenéis la nueva puerta,
Y nada, pues ya las listas preparadas, pantalla 74, 73 y 72. Ahí ya la tenéis. Bueno, la del medio no está operativa, pero... Madre mía, es que asaltan, asaltan a la gente. Luego encima no les quieres dar dinero y se enfadan. Por cierto, siguen aquí las obras, la remodelación en este edificio. Yo me acuerdo de las últimas veces que vine que estaba en remodelación aún. Madre mía. Bueno, y me he estado quejando de vosotros que veíais el contenido de las obras, pero no veíais ni veis, en este caso, el contenido del fútbol que subo, pero también quiero decir, porque obviamente no puede faltar a la cita, no puede faltar que diga aquí en el vídeo que muchas gracias a todas esas personas que, al igual que ven los vídeos de las obras, pues ven todo el contenido del Real Madrid, o todo el contenido que subimos aquí en el canal, que ya somos casi 90.000 suscriptores. Lentamente hemos tenido ahí un pequeño bajón, no bajón, sino una paralización de suscriptores, que íbamos muy bien. Yo pensaba que íbamos a llegar a acabar el año con 90.000 suscriptores, pero al final, pues bueno, parece que YouTube no quiso que llegásemos a 90.000 antes de que acabase el 2024. Así que nada, de verdad, muchas gracias a todas esas personas que me ven diariamente, todo el contenido que subo, que no es poco, todos los días subo como 2 o 3 vídeos mínimo, en formato vertical, en formato short, como he dicho antes. Y de verdad que muchas gracias a todas esas personas por ser fiel a mi canal, por ser fiel a todo lo que subo. Aquí estamos en Castellana. Recuerda dejar el like y suscribirte, que es totalmente gratuito. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Luego ya sabéis que tenéis diferentes opciones, modos para ayudar más al canal de forma económica, pero yo eso básicamente pues no lo suelo decir porque no corresponde. Es verdad que YouTube da la opción para apoyar, pero yo nunca lo digo porque eso ya corre a cuenta de cada uno, obviamente. Yo lo dejo caer y si alguien lo quiere coger al vuelo, pues que lo coja. Pero yo siempre digo que os suscribáis de forma gratuita y que deis al like de forma gratuita, porque así ve YouTube que algo estamos haciendo bien y por lo tanto pues nos proyecta entre diferentes canales, ¿no? Ya había visto a unos amigos. Bueno, pues aquí tenemos la Castellana. La verdad que bueno, después de todo ese trabajo que se ha visto paralizado aquí en el lateral oeste, toda esta zona tiene que estar pues obviamente remodelada, reformada, con sus jardines, como por ejemplo tenemos en el fondo norte, al igual que también tienen que reformar el fondo sur con Chaspina. Pues denunciaron también parte del ruido, denunciaron las obras del mega parking que tiene que tener cabida aquí en Castellana, y por eso veis toda esta zona pues muy pobre, ¿no? Muy fea, por así decir, como soy yo, con esas grietas, con ese cemento que se echó después para tapar todos esos huecos, y que de momento pues no hay una sentencia, al menos que sea firme firme y válida, que corresponda a que sigan las obras del megaparking. Así que pues que se complican muchísimo las cosas, la situación en este caso de la remodelación del nuevo parking, también del Sky Bar Bernabéu, que está justo encima de nosotros, que luego lo veremos. Como he dicho antes, ahora daremos una vuelta simplemente por los exteriores, por los aledaños del estadio, y luego pues haremos un vídeo, la vuelta por el exterior más efímera, y ya luego en el interior pues veremos los pasillos, a ver si tenemos novedades, que digo yo que sí, porque ha pasado un mes y pico desde la última vez que estuvimos aquí, y por lo tanto va a haber novedades. Ojalá que sí haya novedades en las galerías internas. Visitaremos diferentes lugares del fondo norte, fondo sur, lo que nos dé tiempo, para que pues estéis al tanto de todo lo que ocurre en la remodelación del mejor estadio del mundo. Esa lata de sardinas que dicen los antimadridistas, esta lata de sardinas con 15 Champions, nada más y nada menos. Unos tienen 15 Supercopas de España, se alegran de ello, obviamente, porque son trofeos, pero otros tenemos 15, pero Champions League,
Y unos dirán, no, es que está robada, es que muchas de esas están robadas, en blanco y negro, no sé qué. Bueno, y el Barcelona también tiene un montón de ligas robadas, un montón de copas robadas por la época negreira. ¿Y qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. Si lo hiciese el Real Madrid, pues ya estaríamos en todos los periódicos de todo el mundo, hasta en la Conchinchina. Pero no, vergüenza me daría pagar durante 17 años 8,4 millones, 8,4 millones, un millón de esos 8,4 lo gano yo en un mes, pero bueno, 8,4 millones de euros, nada más y nada menos, al vicepresidente de los árbitros. 17 años, 8,4 millones, y no les da vergüenza salir a la calle, Microbiusi, no te da vergüenza salir a la calle después de esa investigación, de todos esos asuntos corruptos que tenéis entre manos los culés. Madre mía, vergonzoso. Esto es vergonzoso y no sucede nada. Bueno, de momento no han cortado el tráfico. Hace bastante frío, la verdad. Hay veces que mi boca así lo detalla en el vídeo porque estoy prácticamente tiritando. Y bueno, pues sí es verdad que la seguridad, empleados del partido, miembros de lo que va a ser el evento de hoy, pues ya están entrando al estadio para ponerse en sus puestos, y yo que pues, como siga así esto me voy a quedar pajarito, porque encima he venido con una sudadera muy finita, luego he traído una chaquetilla también muy finita, y espero que Florentino, si estás viendo el vídeo, que imagino que sí, luego me pongas la calefacción, porque qué frío. Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí en el fondo norte. Aquí es la entrada, la puerta 28, 27 y 26. Perdón, 27, 28 y 29. La 26 está allí. Aquí tenéis el restaurante Arzabal. Estas animaciones no las hemos visto aquí en el canal. Mesa, vinos, taberna. Pero ya, como os he comentado en una publicación en el día de hoy, ya es oficial. El lunes que viene ya abre sus puertas al público Restaurante Arzabal. Aquí lo tenéis, restaurante y concesión Arzabal, que hace bastante tiempo también dijimos que iban a abrirlo, porque decían que próximamente en 2 semanas iban a abrir, pero luego han pasado como 2 meses o así, y como podéis ver, pues no han abierto. Pero el lunes ya han hecho oficial que es bueno. ¿Qué suena? Qué raro. Bueno, como he dicho, el lunes ya es oficial. Abre sus puertas el restaurante Arzabal aquí en el fondo norte. Aquí sí es verdad que ha colocado la policía estas cintas para que nadie aparque ya, porque luego con el partido pues nadie puede aparcar en este lugar. Nosotros que poco a poco abandonamos también ya el fondo norte, llegando al lateral este, que es lo que hemos visto antes. Bueno, básicamente hemos empezado en la plaza de Sagrados Corazones. Hemos visto un poquito del lateral este, pero no hemos visto todo. Así que nada, pues vamos a ver qué nos depara esto. Y no te olvides que esta noche no, mañana por la mañana subiremos el vídeo de hoy, culebreando, navegando por los interiores del Estadio Santiago Bernabéu, hoy en partido de Copa, Real Madrid Celta de Vigo, porque va a ser muy interesante, demasiado interesante yo creo. Algo me huelo yo, porque nariz puedo decir que tengo hoy mucha, así que oler, huelo bien, así que va a ser muy interesante el grabar hoy en el interior. Así que nada, bueno, pues aquí tenemos otra concesión, que también tuvimos la suerte de que nos invitaran a este restaurante, Puerta 57, que mantiene el nombre, pero no mantiene las puertas, porque se cambiaron, como ya bien sabéis, se cambiaron el orden y el número de las puertas. Ahora son correlativas, van en orden desde el lateral oeste hacia el lateral oeste, pero de forma progresiva, sumando uno en uno, y así hasta llegar de nuevo al mismo sitio donde nace.
Antes era al revés, un sitio pares y otro impares. Así que nada, aquí tenemos la tienda y vamos a terminar en esta zona de aquí, justo donde el palco de honor, a ver si tenemos alguna novedad. Pero esto es lo que podemos divisar desde el canal de Jesús Ramírez. Increíbles imágenes de la fachada increíbles imágenes. Aquí ya la gente preparadísima para el partido, muchos tomando pues su refrigerio habitual, como es normal también, os lo digo, y las luces que se empiezan ya a notar con la caída del sol. Así que bueno, pues aquí tenéis la fachada las dos lamas que sobresalen. Parece que no ha habido novedades, al menos no me han comentado otra cosa. No hay novedades respecto a la iluminación de la fachada, así que seguiremos pues pendientes de lo que ocurra en la remodelación. Así que nada, con este vídeo efímero, pues interesante y cortito al pie, lo dejamos por hoy, pero luego tendremos más contenido del partido y también, por supuesto, lo que os he comentado, las imágenes del interior, ¿vale? Esas muy fresquitas, ricas e importantísimas para seguir nutriéndonos de lo que ocurre en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues espero tu like, tu suscripción y nos vemos pronto. ¡A la Madrid!